más delante de ti para aprender de tu palabra. Estamos, Señor, dispuestos con el corazón abierto y la mente abierta para aprender de ti. Guíanos, Señor, en este estudio, ábrenos la mente. Sé tú, Señor, el que habla por medio de mí y haz en todos nuestros corazones y mentes discernimiento, Señor, para que podamos comprender tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les digo, tenemos el estudio, la persecución de la iglesia. Hay una verdad central que debemos estudiar de esto, aprender de esto, que los seguidores de Cristo debemos estar preparados para enfrentar la persecución. Esa es nuestra verdad central. Ahora, hay 3 puntos que vamos a tomar. Vamos a tratar de desarrollar los 3 puntos que están en la guía, donde menciona el punto número 1, que es habrá persecución. Punto 2, que espere la ayuda de Dios. Y el punto número 3, ¿cuál es el propósito de la persecución? Vamos a tratar de discernir y de abrir sobre esto. Abramos nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 24, y sus versos del 9 al 14. ¿Lo tienen? Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Verso 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aquí habla sobre lo que vamos a estudiar ahora. Menciona la persecución. Está hablando de que van a arrestar personas, que van a matar personas, pero también dice que van a arrestar personas. Y todo esto va a ser por causa de él. Es decir, que los seguidores de Jesucristo padeceremos o padecerán todas estas cosas. Dentro de la guía ustedes ven que está suprimido uno de los versos dentro de la guía. Está suprimido uno de los versos, el verso 11, que habla de los falsos profetas. ¿Por qué razón? No es por razón de ocultar. Quiero aclarar que no es por razones de ocultar el verso que habla sobre los falsos profetas, sino porque es un tema que es todavía mucho más extenso. Sin embargo, siempre es bueno mencionarlo, porque habrá gente que nos engañe, habrá gente que nos va a decir mentiras, y pues a todo esto debemos estar atentos. Especialmente como iglesia, como congregación, debemos estar atentos, velar por la iglesia, velar por nuestros hermanos, velar por nuestra comunidad, estudiando la palabra, compartiendo la palabra y orando. Y también orando más por aquellos que están sufriendo ya persecución. Acordémonos que la persecución no es únicamente el que los andan persiguiendo, como lo entendemos con la palabra persecución. No es simplemente que los están siguiendo para atacarlos y matarlos o encarcelarlos, sino también es los problemas que se nos generan en nuestra vida. Cuando nuestros familiares, cuando nosotros decidimos seguir a Cristo y nuestros familiares mismos están en total desacuerdo con nosotros. Cuando nuestros compañeros de trabajo
se burlan de nosotros. Cuando el mismo trabajo le ocasiona situaciones a las cuales lo obliga prácticamente a estar en el trabajo y para estar apartado, no precisamente para que te apartes de la iglesia, pero el enemigo trabaja de esa manera, utiliza a las personas o las situaciones para alejarnos del Señor. Veamos en Hechos el capítulo 12, versos del 1 al 5. Y aquí estamos confirmando, aquí se está confirmando en la iglesia primitiva, cuando lo que Jesucristo les dijo, lo que acabamos de leer en el libro de Mateo, que iba a haber persecución, que iba a haber este tipo de situaciones, y empiezan ellos a vivir algo así. Dice el verso 1: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndoles tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Vemos acá lo que empezaba a darles, empezaba a cumplir lo que Jesucristo les dijo: van a ser perseguidos, van a matar, los van a encarcelar y van a sufrir. Todo por mi causa. Y aquí vemos que en los versos que acabamos de leer, mataron a Jacobo. En otras versiones lo menciona como Santiago, que es la misma persona, el hermano de Juan. Y encarcelan a Pedro. Se cumplieron esas palabras que Jesucristo dijo. Ahora, usted dirá, bueno, sí, eso pasó, pero eso se los dijo a ellos, y ¿qué tiene que ver con nosotros? Quiero que sepa que la Biblia es palabra viva. La Biblia es palabra de hoy. Y por lo tanto también se aplica a nuestros tiempos. Nosotros también podemos sufrir persecución. Nosotros también podemos tener esas situaciones difíciles. De hecho, usted se está pensando y dice, pues yo paso de situaciones difíciles. Y independientemente de cómo las crea, si es porque se portó mal o porque no hizo algo apropiado, o por la causa más principal, si es por llevar el evangelio del reino a todas las naciones. Cuando hablamos de todas las naciones, no nos estamos refiriendo de que vamos a ir a otros países. Se refiere a hablar a todas las personas. Claro, por supuesto, ir más lejos posible, alcanzar más territorio posible, pero también dentro de los grupos étnicos inclusive, a otras personas de otro país, de otra raza, es decir, a todo el mundo. Y cuando esto está pasando, sabemos que hay personas, si ustedes se han dado cuenta en las noticias, que hay personas hombres del Señor, personas del Señor, haciendo la obra y que ya están sufriendo esa persecución en carne propia. Los están atrapando en China, en Japón, en otros países del otro lado del mundo. Han empezado a agarrar gente y las están encarcelando y los están matando, los están enjuiciando por el simple hecho de ser cristianos.
simple hecho para ellos, pero para nosotros es algo muy importante. Los que conocemos y los que creemos que la palabra de Dios es importante en nuestra vida y sobre todo que Él merece toda la honra y toda la gloria. Debemos orar por ellos, hermanos. Debemos hacer oración por ellos en cualquier momento, juntos o individuales, para que ellos también, los que están ya sufriendo persecución, también alcancen la misericordia del Señor y sobre todo el resguardo del Señor. Decía entonces que iba a haber persecución, ¿verdad? Ese es el punto 1. Ahora, en el punto 2, donde habla la guía, dice que debemos esperar la ayuda de Dios. Y ahí es donde estábamos viendo, cuando si alguno de ustedes estudió o leyó en el libro de Hechos, en el capítulo 4, de los versos 8 al 10, vamos a leerlo rapidito. ¿Estamos listos? Verso 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera está haya sido sanado? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Hasta ahí vamos a parar. Cuando Pedro les mencionó todo esto, es por la razón que a él y a Juan los llevaron al concilio para interrogarlos, para decir ¿qué andan haciendo ustedes? ¿En nombre de quién andan ustedes haciendo todo esto? ¿En nombre de quién están diciendo que están sanando a esta persona? En los versos anteriores a esto dice. Y empiezan, ¿y con qué potestad? ¿Cómo es eso? ¿Con qué valor están haciendo ustedes esto? Y fue cuando Pedro no tomó valor, sino más bien el Espíritu Santo habló por medio de él. Porque dice en los versos más adelante que viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres pues sin letras, ellos no habían estudiado, eran del vulgo, dice la palabra, eran chusma, como decimos, ¿verdad? Ellos discernieron completamente y con toda seguridad, con toda firmeza y con toda autoridad, les dijeron: ustedes los que crucificaron a este hombre llamado Jesús de Nazaret, por el nombre de él estamos haciendo todo esto. Dios en ese momento les dio la palabra. Dios les proveyó de la respuesta. Y eso es donde tocamos el punto, donde esperemos la ayuda de Dios. Muchas veces vamos a encontrarnos nosotros en situaciones de persecución. Cuando nuestro vecino, nuestra vecina o nuestro compañero de trabajo, cuando existe la oportunidad de hablar de la palabra de Dios, se burlan. Primero, se burlan. Empiezan a fastidiar, a molestar, a causarle como el cuchillito de palo, ¿verdad? A picar y a picar y a picar, a molestar. Y allí es cuando debemos esperar y confiar en el Señor, que Él nos va a proveer de la respuesta que debemos dar. Y va a ser una respuesta con amor. Ustedes ven que aquí Pedro no
los estaba atacando ni los estaba agrediendo verbalmente. Les estaba hablando con la pura verdad. Les estaba diciendo lo que les daba la facultad de hacer, de sanar a este paralítico, ¿verdad? En ese momento. Hicieron muchos milagros, muchas señales. Pero aún así, siguieron atacándolos. Les siguieron diciendo, no hagan esto, ¿verdad? No estén hablando, les ordenamos que no anden hablando. Porque ustedes dice, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, ¿nos mandamos estrictamente, dice, a que no enseñéis en ese nombre? Y dice, y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Porque cuando Pedro les dijo, es que ustedes lo crucificaron en nombre de ese hombre, ahora quieren que andan llenando bocas a toda la gente hablándoles de este hombre, y ya nos están diciendo que por culpa de nosotros murió. Y volvieron a decirles, no hablen, no anden diciendo nada. No estén proclamando ese nombre de Jesús, les dijeron a ellos. Pero Pedro y Pablo y los demás no hicieron caso. Porque Pedro y Juan en ese caso no hicieron caso porque habían recibido la orden del Espíritu, ¿verdad? Que hicieran, que Él les dio la palabra y les contestó a ellos, les contestó. Donde dice en el verso 19 del capítulo 4, siempre, ¿verdad? Cuando dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Ahí tenía él la facultad. Dios le reveló, ¿verdad? El Espíritu Santo le reveló que era más importante obedecer la voluntad de Dios que la voluntad de los hombres. En este caso, eran hombres que gobernaban, eran del sumo sacerdote, eran gente de alto, o sea, acá los sumos sacerdotes que decían, no, te digo que no hagas esto. Y la gente tenía que obedecer. Quiero que vean ese punto, porque no es, de pronto decimos, no, pues sí, Dios manda sobre todo, sí, pero si una autoridad de la iglesia les está diciendo, no vayan a andar diciendo esto, pues las personas tenían que obedecer. Nosotros, inclusive en la iglesia, cuando nuestro pastor de pronto nos dice, ¿sabes qué? Vas a hacer esto y esto y esto, y uno dice, bueno, pues tengo que obedecer, porque es la autoridad de mi congregación. Los ancianos, cuando nos dan los mensajes y algunas sugerencias, unas llamadas de atención, tenemos que atender, porque son la autoridad. Y ellos eran lo mismo les pasaba. Sin embargo, ahí es donde debemos esperar en el Señor, cuando Él, a través de su palabra, nos dará la verdad. Y es cuando debemos actuar conforme a la palabra de Dios. Algunas veces, no es para entrar en controversia, pero algunas veces tendríamos que plantear la situación y decir, de acuerdo a la palabra de Dios, basándonos siempre en la palabra del Señor, que hay cosas que de pronto no encajan dentro de lo que una orden puedan habernos dado. Sin embargo, ese discernimiento nos lo dará el Espíritu. No es por nuestra convicción, no es porque yo creo porque yo pienso que no se trata de eso. Porque no es lo que nosotros pensamos. La decisión y la decisión correcta nos la dará el Espíritu Santo. Veamos, por favor, el libro de Hechos, en su capítulo 5, los versos del 29 al 32, que fue lo que le respondió
que respondió Pedro cuando les volvieron a llamar y les volvieron a reclamar y decirles, no, ya les dijimos que no hagan eso y ustedes siguen, ¿por qué siguen haciéndolo? ¿Verdad? Y dice en el verso 29, respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en el madero. Volvió a decirles. En el verso 31 dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. En este punto, en este momento, Pedro está lleno del Espíritu Santo y dice estas palabras de revelación, porque les está diciendo bien claro, no solamente por decirle que ustedes mataron, no veamos eso en el fondo, veamos en el fondo lo que dice a este, es decir, a Jesucristo, ¿verdad? Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Ahí es la parte importante, donde Jesucristo es el único medio para llegar al Padre, para llegar a Dios. Es el único que puede limpiarnos de pecados cuando llegamos con arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento verdadero llega con un cambio, con una conversión. Y no estoy hablando de la conversión me voy a cambiar entonces de iglesia, me voy a convertir ahora de esta denominación. No es eso, sino la conversión a ser un miembro, un discípulo del Señor, una pieza para Dios, un utensilio para Dios. Dejamos las cosas, dejamos esos compromisos para el mundo que tenemos o que hemos adquirido con el mundo, y los dejamos de lado y nos comprometemos con el Señor. Y eso viene con un cambio en nuestra vida. Eso viene, y aparte de eso, dice lo bueno, Dios nos da la fortaleza, Dios nos da el poder, la capacidad para hacer todo conforme a su palabra, conforme a su orden. Ya no es voluntad nuestra, ya no es lo que nosotros pensamos, sino lo que Dios dispone de nosotros. Porque Él es el Rey, Él es el Dios Todopoderoso. Vamos, por favor, en la otra parte donde habla en el libro de Hechos, capítulo 12, versos del 1 al 5. Ya lo leímos ese, perdón. Ya leímos el verso ese. Veamos, por favor, a Lucas. Es Lucas, sí. Lucas, capítulo 21. Los versos del 12 al 15. ¿Ya lo tienen? Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Verso 13. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Ahí estamos viendo lo que les estaba mencionando anteriormente, que no nos preocupemos, ¿qué va a pasar? Es más, cuando nos esté pasando esa situación en nuestras vidas, así como
como a Pedro en el momento que sin tener palabra, Dios le dio la palabra y pudo decir con certeza, con seguridad, todo lo que dijo. De la misma manera nosotros debemos utilizar la situación de la persecución, y estoy hablando de que no me están siguiendo en carreras, ¿verdad? No es ese que me están carrereando así, sino que estamos teniendo esas dificultades por otras personas, inclusive nuestras familias. Y ese es el momento para dar testimonio del poder de Dios. Es decir, es el momento de hablar sobre la palabra. Es hablar de acuerdo a la palabra de Dios. Y, por supuesto, hay que estudiar. Por supuesto, hay que leer. Y Dios nos dará el discernimiento de entender lo que estamos leyendo. Y Dios en su momento también nos va a dar la respuesta a aquellos que necesitamos darlas, que nos están atacando. Vamos a decir la burla. Cuando alguien nos está burlando de nosotros, ¿a quién le gusta que se rían de uno? A nadie. Inmediatamente queremos salirles adelante, de pronto con otra burla, con una ofensa, con un enojo, con una girada de espalda y ya te hablo, pero no son acciones que un cristiano debe tener. Ese es el momento de mostrar el amor de Dios, porque con amor es como vamos a mostrarles al mundo que es lo mejor que nosotros tenemos, la salvación, el amor de Dios. Y con amor hacia ellos, también nosotros vamos a poder mostrarles su bondad, su misericordia, y ellos van a ser alcanzados por esa forma. De esa manera ellos van a ser alcanzados. Así es como nosotros debemos actuar también. En el momento preciso, Dios nos va a dar la respuesta, Dios nos va a dar la palabra y Dios nos va a fortalecer en nuestro corazón. Todo está por medio del estudio, por medio de la oración y por medio de los dos juntos, combinados, llega el discernimiento de la palabra del Señor. Muchas veces nos preguntamos nosotros, pero Señor, si yo quiero tu presencia y muéstrate ante mí, ¿dónde estás, Señor? ¿Dónde estás, Padre? Y tenemos esa duda y nos sentimos hasta apartados de que Dios se ha olvidado de nosotros. Sí, nunca nos olvida. Veámoslo de la parte donde Dios dice lo mismo. ¿Dónde está ese hombre que me ofreció su corazón? ¿Dónde está ese hombre que dijo, aquí estoy para ser siervo tuyo? Cuando nosotros recibimos al Señor. Si tú llegas a mí, yo te responderé. Entonces, Dios está ahí. Y somos nosotros los que estamos apartados de Él. Aún así, dentro de la iglesia, muchas veces creemos que porque ya estamos en la iglesia y participamos del servicio y venimos al servicio cada domingo y los viernes cuando hay enseñanza, estudios, todo está bien. No es así. No es así. Porque nosotros somos los que debemos entregar más. Y no es para recibir. Fíjense bien, no es para recibir. Sino que cuando nosotros entregamos más de nosotros, es cuando Dios lo ve con agrado y Dios dice, este hombre es fiel a mí. Y yo lo voy a poner en lo más grande. Entonces usted no lo va a ver como, para que me ponga en algo grande, para que me levante. Si usted lo ve y hace las cosas con humildad, con sencillez, por servirle a Dios, al crecimiento de su reino, Dios le va a recompensar. Pero no lo vea por la recompensa. Véalo porque es un mandato de Dios.
Jesucristo dijo, id por todas las naciones, ¿verdad? Reclamar el reino. Fue una orden que Jesucristo nos dio. Y si Jesucristo es nuestro rey, ¿qué debemos hacer nosotros? Obedecer. Así de sencillo, obedecer. Entonces, ahí es donde debemos esperar en el Señor. Pero no quedarnos esperando sentaditos, ¿verdad? Es decir, a ver qué me dice Dios, a ver qué me responde. Sino, estudiando su palabra, constante oración como los otros apóstoles que estaban orando por Pedro cuando estaba preso. Dice que estaban orando sin cesar, o sea que no paraban de orar. Continuaban orando y orando y orando hasta que Pedro salió. Dice que estaba entre 4 grupos de 4 centinelas, ¿verdad? Eran 16 soldados. Y que el ángel llegó y tomó a Pedro y lo sacó. Todos hemos leído eso. Y si no, pues lea lo que están entre los capítulos 4 y 5 del libro de los Hechos. Léalo en casa para que se dé cuenta, si no lo ha leído. Y ahí está el poder, no de la oración, fíjese, no es el poder de la oración, sino el poder de Dios emitido por una petición en oración. Es el poder de Dios el que actuó por la petición de oración de sus fieles. Y Dios escuchó. No fue, porque muchos decimos, la oración tiene poder. Bueno, la oración es necesaria, sí, pero no es la oración la del poder. Es el poder de Dios que se manifiesta a través de la oración. ¿Sí? De manera que cuando leímos ese verso de Lucas, estábamos viendo las bienaventuranzas. Y estamos seguros que tenemos un consuelo. Dice en el libro de Mateo, no es Lucas, es Mateo. Vamos a verlo. Mateo 5, versos 10 y 12. Mateo 5. Cuando lo tengan, díganme ya. A ver quién me gana. Bueno. Ya lo tenemos en la pantalla, ¿verdad? Ya me ganaron. Pues bien, dice los versos 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Es ahí el consuelo? ¿Es ahí el propósito de la persecución? Ahí donde vemos el punto número 3, donde sabemos que habrá persecución en nuestra vida. No nos preguntemos si va a haber persecución en nuestra vida. Debemos pensar es, cuando haya persecución en nuestra vida, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos responder? ¿Qué debemos decir? ¿Cómo debemos actuar? Por supuesto, esperando la respuesta que Dios nos va a dar justo en ese momento. No se desespere. No trate de discernir por sus propios medios. No trate de decir, pues sí, pero si yo hago esto, porque no tenemos la capacidad para resolver por nuestros propios medios. Entonces, más bien sintámonos fortalecidos, porque Jesucristo dijo, bienaventurados
los padecen persecución por causa de la justicia. Yo tengo otra versión donde está en un lenguaje más sencillo y dice, es de la Nueva Traducción Viviente, creo que no la tenemos ahí, Joel, pero se las voy a leer. Dice, Dios bendice a los que son seguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Es lo mismo dicho en palabras más sencillas, en hacer lo correcto. Dios bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Cuando dijo por causa mía. Entonces Dios bendice. Dios le va a bendecir. Dios nos va a bendecir cuando esto suceda. Entonces, no se desanime y no diga, pues ya no voy a ir porque allí en la iglesia están haciendo cosas que no me parecen. O es que allí yo siento que está como frío. Yo siento que no estamos en sintonía. O de pronto decimos, es que no es lo que yo pienso. Lo que yo pienso no se trata de lo que yo pienso, sino lo que Dios quiere de mí. Entonces, es ahí donde debemos esperar en el Señor que Él nos dará la respuesta. Y en lugar de huir, ¿verdad? Debemos fortalecernos, apoyarnos unos con otros. Decirle, oye, mira, fíjate que estoy pasando esta situación y esta otra situación y con un hermano. Y el otro hermano, con la ayuda de Dios, le va a dar palabra, le va a dar aliento, le va a dar ayuda. Y así es cuando Dios actúa también por medio de otro hermano también. No necesariamente usted, no espere que una voz le hable a usted directamente. Dios actúa de diferentes maneras. Dios trabaja de una forma sin igual, totalmente inesperada. Usted no puede predecir lo que Dios tiene para usted, pero debe de confiar que lo que Dios tiene para usted es para bien. Alégrense. Estén contentos porque le espera una gran recompensa en el cielo. Es lo que dice el verso 12. Gozaos y alegrados por vuestro galardón es grande en los cielos. Alégrense, alegrémonos, porque la recompensa que tenemos está en los cielos. Y en un momento, en el fin del mundo o en el fin de nuestro mundo, es decir, cuando nos muramos o cuando llegue Jesucristo nuevamente, vamos a tener esa recompensa. Y es la eternidad junto con nuestro Señor. Así que, hermanos, este es el estudio que termina de la unidad número 2. El próximo estudio, la próxima unidad está interesantísima también. Está tan interesante como todos los estudios porque todos provienen de la palabra de Dios. Así que animémonos y mantengámonos fortalecidos en el Señor. Busquemos la palabra del Señor por medio de la lectura y por medio de la oración. Apoyémonos entre hermanos, animémonos unos con otros, todo hagámoslo con amor y sobre todo hagámoslo porque si reconocemos a Dios, a Jesucristo como nuestro Señor y decimos que Él es el Rey, y si lo decimos de corazón, pues hagamos su voluntad, obedezcámoslo porque somos sus súbditos, porque somos su pueblo y debemos obedecerle. Y su corazón va a sentirlo y va a cambiar de eso. Usted va a cambiar de pensamiento cuando diga de verdad, voy a dejar las cosas que estaba haciendo, ese que les mencioné, el compromiso que adquirimos, ¿verdad?, con el mundo, que los capítulos del show tal o la televisión tal o el partido tal y esos compromisos que adquirimos con el mundo y dejamos de lado el reino de Dios. Pero hay una recompensa grande
cuando nosotros buscamos el reino de Dios, y es la eternidad junto con el Señor.